Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Están? Como, ¿Todo bien? como verano estoy, o sea, estoy casi del mismo tamaño, pero otro color que el conductor que falta, que está en Buenos Aires. Le mandamos un saludo a Leo. Bueno, ¿cómo andan Ignacio, Meli, Isa? Bien, un fin de semana jodido, elecciones, estuvo bastante jodido por decirlo así, pero bueno, largo y a mitad de semana. Así que genial, por ahora es genial, no sé ustedes cómo han estado. Bien, muy bien. Fin de semana distinto, elecciones, boleta única. Y bueno, muy bien, contento de estar acá. Bueno, yo también, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que un fin de semana complicado, digamos, pero lindo. Digo, el sufragio es algo único y gracias a Dios lo tenemos. Bueno, antes de presentar al invitado, sí, creo que por ahí da para el cierre, después de la entrevista con el invitado, se impone por ahí una reflexión. Creo que nuevamente ha quedado demostrado que los que se dedican a la estadística son casi como meteorólogos, o sea, no le pegan nunca. O sea, todo el mundo pensaba que venía una elección complicada y fue una elección que creo que ni el propio Milei esperaba. Y después, bueno, es algo que también lo podemos charlar con el invitado porque le gusta todo el tema de la tecnología, el emprendedurismo, y creo que la boleta única también ha demostrado ser un gran avance, y en algún punto la resistencia que ha habido históricamente también estaba muy vinculada como a esta casta política, por decirlo justamente en términos de Milei. Pero bueno, voy a presentar al invitado, sin más demoras, a Matías Oller. Bueno, yo lo defino primero que nada como amigo, después nos conocemos del club y del tenis. En tercer lugar, compartimos la profesión, aunque cada uno, o sea, la ejerce y la ve de maneras distintas. Pero bueno, Matías es un tipo muy interesante, y así que primero, Mati, preguntarte, bueno, ¿cómo estás y en qué momento estás Bien, personal, profesionalmente? bueno, buenas tardes y gracias por invitarme acá. La verdad que estoy en un momento finalizando el año, como calculo que todos, con un día medio raro hoy, invernal casi o otoñal, así que bueno, aprovechando el último fresco y nada, relajado, contento, qué sé yo, siempre haciendo, a ver, en este país tan volátil y cambiantes, ya que estamos hablando un poco de política, siempre uno haciendo, digamos, no esperando nada de la política, básicamente, por lo menos de mi lado. Entonces, trato de no empaparme mucho del tema y defenderme yo solo, sea quien esté en el poder en este país, básicamente. Ujú. Mati, yo creo que desde que te recibiste tuviste una visión poco convencional de la abogacía, digamos. Hay un fenómeno global que es esto bueno, de las nuevas tecnologías, la IA, Sí. las apps, y vos creo que o sea, le apuntaste más que al típico abogado tradicional, histórico, de la biblioteca y del litigio tradicional. Apuntaste justamente a switchar, digamos, la abogacía con estas nuevas tecnologías. Es correcto, exactamente. Yo, a ver, apenas me recibí, siempre tuve claro que la tecnología tenía que ser un poco parte de mi vida por las oportunidades que daba y porque claramente el mundo se estaba volcando a ello. En su momento yo hice una especialización, apenas me recibí en Derecho Informático, y cuando, bueno, salí a la calle a tratar de vender un poco los servicios, me di cuenta de que no había mercado, no tenía a quién, viste, venderle porque estaba todo muy verde. Entonces, bueno, lamentablemente opté o me tuve que, digamos, volcar en el ejercicio profesional a cuestiones más mundanas del día a día, y me especialicé un poco, digamos, en lo laboral, en lo que es la parte práctica, pero siempre mantuve, digamos, ese lazo con la tecnología y siempre la estudié independientemente de ejercerla desde lo profesional. Entonces, al final terminé generando como un tipo de conexión, pero no, digamos, desde lo legal tecnológico, sino que la tecnología por un lado y lo legal por el otro,
tratando de aplicar tecnología a lo legal, pero no especializándome, digamos, en cuestiones legales tecnológicas, ¿sí? Ujú. Y bueno, eso por algún que otro lado me ha llevado a algunas otras cosas que calculo que en cierta manera me han traído también acá. Bueno, yo te hago la última, después lo abro a los chicos. Salió en los diarios, bueno, tuvo difusión una app que hiciste con un equipo interdisciplinario, digamos, una app legal, entiendo que por lo menos, no estoy seguro, pero sin duda que una de las primeras de Mendoza. ¿Cómo viene eso? ¿Qué resultados? ¿Cómo la venís Bien, sí, viendo? sí. A ver, se llama Legal App, y básicamente lo que generamos con Gastón Risi y Franco Minotto fue un asistente legal virtual, ¿sí? Obviamente embebido con inteligencia artificial y que trabaja a través de WhatsApp, ¿sí? Más que nada lo que buscaba o lo que busca este asistente legal es orientar generalmente, digamos, a la gente en cuestiones legales. No es que da consultas legales ni mucho menos, porque no tiene, por supuesto, ni matrícula, ni siquiera es una entidad que está autorizada para ello, pero sí por lo menos en cierta manera como que acolchona a la gente y la orienta y la ubica, ¿sí? Sobre todo a muchas personas que en cierta manera no tienen acceso tal vez a un abogado de forma directa, ya sea por cuestiones económicas o sociales. Entonces de esta manera lo que tratábamos de buscar es de, bueno, ampliar un poquito más, digamos, el abanico de la justicia, ¿viste? En base a ese sector de la sociedad que primero maneja WhatsApp como única aplicación básicamente, o Sí, sí. único medio de comunicación más allá del verbal, y que por cuestiones socioeconómicas no tiene, digamos, ni conocido ni tal vez el dinero para sacarse algunas dudas que sabemos que tienen y que yo las veo y calculo que cualquier profesional las ve en el estudio, ¿viste? Y que muchas veces los abogados por cuestiones económicas o de tiempo, ¿viste? Las dejamos de lado, y la justicia también. Entonces básicamente funciona de esa forma. Cualquier ciudadano, cualquier persona puede preguntar una cuestión legal a través de WhatsApp, y lo que hace Legal App es acobijarlo legalmente, orientarlo un poco, ¿viste? Y dejarlo tranquilo, o en caso de ser necesario, no es que lo derive, pero si no le recomienda, ¿viste? Que busque un profesional en el tema. Dar un paso más. Claro, por lo menos en esa primera instancia. ¿Y cómo ves la utilización de la IA en la educación? En la educación en general, educación universitaria, secundaria. Y a ver, me parece, o sea, una herramienta fabulosa siempre y cuando se sepa usar. El tema es que no supla la agencia, digamos, en este caso de los estudiantes. Es decir, si un trabajo, por ejemplo, un estudiante lo utiliza para solamente copiar y pegar lo que le dice, estamos en un problema, digamos, cognitivo, donde va a generar atrofias probablemente en la gente, ¿sí? Entonces, si se utiliza para aprender a investigar o interconsultar con otra inteligencia, en este caso, que sería una inteligencia artificial y demás, y ampliar un poco el abanico y el espectro, es una herramienta fabulosa. El tema es que está nueva y nos las han introducido tan rápido que todavía no sabemos cómo relacionarlos bien con ella. Lo mismo pasó con las redes sociales y ha generado un montón de problemas sociales hoy en día. Y creo que esto, si no lo aprendemos a usar, puede llegar a tener algunas consecuencias, ¿viste? También malas por ese lado, ¿sí? Que en vez de utilizarla como, un interconsultador, digamos, una persona o una inteligencia con la que vos puedas charlar y potenciar tus conocimientos o tus dudas, lo que fuere, tal vez la terminás usando para suplir tu capacidad de pensamiento. Entonces eso claramente va a generar una atrofia, y el día de mañana, bueno, no sabremos qué adolescentes o qué niños vamos a tener, digamos, enfrente, porque si se van si se van por donde el agua generalmente pasa, y probablemente genere ese tipo de sedentarismo, ¿sí? Cognitivo en la gente, que es el gran problema que puede llegar a tener esto. Pero si ayuda bien, me parece fabuloso. Claro, totalmente. Ese es el riesgo, digamos. Ese es el riesgo, exactamente. Sí, lleva un riesgo totalmente grande, ya que, bueno, ahora en la actualidad con la IA han utilizado la edición, bueno, de fotos, ya yendo más a lo íntimo, por decirlo así, o si no, como también decías, en las mismas universidades, el que en los exámenes copio, pego y ya está. Entonces, vos, ¿qué límite, por decirlo así, pondrías o una idea en la misma IA para poder dar ese corte? Yo no creo que se pueda prohibir el uso, ni tampoco que sea necesario.
sino que lo que tienen que enseñar, y también los docentes aprender, porque calculo que tampoco saben, es cómo enseñar con inteligencia artificial, ¿sí? Pasemos, digamos, a tener no perder el pensamiento crítico, pero vuelvo a lo mismo, no ceder esa agencia a la IA, sino que trabajar con ella, ¿sí? Analizar lo que responde, ver si realmente la respuesta que te da te cierra o no te cierra, repreguntar y entender y poder explicar lo que también te está, digamos, compartiendo como información. Creo que se tiene que usar desde ese lado, no como se está haciendo, obviamente, que es copiar y pegar la respuesta. Y es más, sé que muchos maestros están utilizando programas de inteligencia artificial para determinar si las respuestas de los alumnos vienen por ese lado, e incluso hasta corregir utilizando también herramientas del estilo. O sea que es como estamos cazando aviones con aviones, básicamente, una cosa así. Totalmente. Bueno, y en el ejercicio profesional de la abogacía, he visto noticias que han suspendido abogados por el uso de inteligencia artificial, han suspendido jueces por usar inteligencia artificial en las sentencias. ¿Cuál es el límite, más allá de lo ético, digamos, del abogado en cuanto al uso de inteligencia artificial? ¿Hay algún límite planteado? Desconozco y no creo, porque es muy difícil poder limitar la intimidad de una persona si utiliza o no, ¿viste? En este caso, inteligencia artificial. El problema que genera es volvemos a lo mismo, copiar y pegar. Jueces o abogados que hacen, copian y pegan las respuestas, las inteligencias artificiales alucinan, es decir, dan respuestas que ni siquiera tienen, o sea, son verdad, te dan artículos y se inventan leyes. Entonces ahí corremos el riesgo de, estar, en este caso, aplicando el derecho sobre leyes que no existen, básicamente. Entonces ese es el problema. ¿Y qué pasa? En realidad tampoco se puede limitar esa alucinación, ¿sí? que tienen las mismas inteligencias artificiales, porque eso también es un poco lo que es un proceso, digamos, darwiniano, en cierta manera. A ver, la misma evolución de las especies, lo mismo, es cómo evoluciona la especie. Ahí viene una falla genética que al final se adaptó mejor al cambio y ¡pum! Listo. Esa fue la que más se reprodujo. Bueno, esa alucinación también lo que produce es respuestas a veces que no te las esperabas, pero que terminan siendo mejores de lo que uno hubiese preguntado o hubiese ido por otro lado la cosa, y va mejorando en cierta manera también el contexto de la pregunta, digamos, por dónde sale la bala. Entonces es una balanza compleja, o sea que no van a dejar de alucinar. Lo que tiene que hacer el profesional en este caso es analizarlo, reverlo y corroborar ciertas cuestiones que sean realmente verdaderas, y no tomarlas como verdaderas porque solamente vienen de algo que hipotéticamente es superior, todavía no lo sabemos. Sí, en realidad, a ver, me parece que como con todas las cosas, o muchos de los fenómenos contemporáneos que no terminamos que al ser contemporáneos no los terminamos de entender del todo, me parece que los enfoques simplistas, por ahí son el problema. Vos y todos, sobre todo, tuvimos todavía una educación en donde te mandaban a decir, bueno, no sé, reales, anda a estudiar 3 tomos de Mariani y Vidal. Claramente esa no es una buena manera de educar. Lo de ChatGPT, por otra parte, por hablar de una, y que yo soy un neandertal tecnológico, vos Matías, no. Pero claro, si vos le ponés los insumos correctos, es decir, le ponés, no sé, el Código Procesal de Familia, el Código Civil y Comercial de la Nación, y 2 o 3 cosas más, y le decís, hacemos una demanda de divorcio, te la hace y te la hace bien. Para mí, claro, o sea, para empezar, el gran riesgo es esa como atrofia de perder el sentido del esfuerzo y del aprendizaje, digamos, por uno mismo. Yo en particular lo que he visto mucho en los casos de esto que he visto de suspensión y demás es con respecto a la jurisprudencia. Hay mucha jurisprudencia que la buscan los tribunales, intiman al profesional a que diga de dónde la ha sacado porque no lo encuentran, y bueno, salta que ha sido hecho con inteligencia artificial. Claro, ese es el problema. El profesional nunca tiene que dejar de revisar, sobre todo artículos, jurisprudencia y cuestiones, digamos, que se traen a colación como verdaderas. A ver, lo que se dice mucho con el uso de la inteligencia artificial es que nunca tenemos que dejar de ser la cabeza, ¿sí? Es decir, si vamos a hacer un centauro, como en la mitología, ¿viste? En este caso, mitad hombre, mitad máquina, el día que dejemos de ser la cabeza, fuimos como especie. Entonces, bueno, básicamente de eso se trata un poco también esto. Yo tengo una consulta con respecto a la inteligencia artificial. Digamos, te da una respuesta basada en el 90% de lo que hace la gente. Suponete, te doy un ejemplo básico, porque no estoy muy relacionada con el tema, digamos. Pero
te hace una pregunta, ¿con quién salís a correr? Y la pregunta que te hace, o sea, la respuesta que te da todo el mundo es con el perro. Digamos, ¿hay que confiarse en la inteligencia artificial o volver a los libros, digamos, también? No, siempre yo creo que hay que volver a las bases. El tema es ese, la inteligencia artificial no es inteligencia, la palabra ya está mal, digamos, o está mal definida esta herramienta tecnológica. Actúa por probabilidad, ¿sí? Estudia, dice, bueno, ¿cuál es la palabra que con mayor probabilidad le sigue a la anterior y la coloca? Obviamente que con un margen y un porcentaje, entonces a veces va poniendo otras, porque también está hecho a propósito para que sean versátiles las respuestas y no sean siempre las mismas, y también genera esa alucinación que a veces también termina dando respuestas que nadie se las esperaba, o puntos de vista que nadie se las esperaba, que incluso en otras traspolado a otras ciencias, no sé, genética, etcétera, se están descubriendo, digamos, tratamientos, ¿viste? O otro tipo de descubrimientos científicos gracias también a esa alucinación que produce, sí, que no da justamente la respuesta que uno esperaba. Entonces, ¿cómo la definirías vos si no es inteligencia artificial? Yo diría que en realidad es una herramienta, hoy en día es una herramienta tecnológica. A ver, podríamos pensar una respuesta, pero me gustaría pensarla, capaz que si querés más tarde te la digo, pero no es inteligencia, en realidad tampoco sabemos ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo como seres humanos qué es la inteligencia hoy en día o cómo la definimos, pero a día de hoy yo creo que está mal llamada inteligencia, ¿sí? Perfecto. Y otra consulta, con respecto a tu app, Sí. digamos, ¿quieren expandirse, digamos, a otras provincias? Sí, a ver, es buena la pregunta, está hecha, a ver, con leyes generales de la República Argentina, pero sí hay cuestiones muy puntuales de Mendoza, porque obviamente el producto mínimo viable lo hicimos acá, viste, con público de acá. Un caso, o sea, ejemplos típicos, no sé, cómo funcionan las leyes contravencionales de la ciudad de Mendoza. Pero la idea, por supuesto, es que si esto se agranda o tiene tracción, es expandirse en principio a Argentina. Perfecto. ¿Y cuál fue tu primera idea para comenzar esa? Mira, esto en realidad yo lo vengo viendo desde que me recibí en el estudio, ¿sí? Siempre vi que, ¿qué pasa? La parte tecnológica legal, o sea, lo que es Legal Tech, todo el desarrollo, la mayoría que se ha hecho, por lo menos en Argentina, siempre le ha apuntado al profesional. Es decir, herramientas tecnológicas para que el profesional se ordene mejor, pueda abarcar más casos, tenga, digamos, mayores conocimientos, bueno, en fin. Siempre le apuntaron a ese público, pero nunca, viste, apuntaron a la vereda enfrente, es decir, al cliente. Entonces yo siempre pensé, digo, bueno, ¿cuándo va a haber algo para que el ser humano de a pie también pueda autogestionarse cuestiones legales que por ahí no son necesarias, ni que vaya un abogado o que por no ir tampoco las pueda hacer? Entonces, bueno, siempre lo fui, viste, masticando en mi cabeza, pero no estaba la tecnología como para hacerlo, o tal vez sí, pero no los medios económicos. Hoy con esto es mucho más accesible, mucho más, o sea, más barato, esto se ha democratizado también un poco ese desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, esa experiencia en el estudio que me hizo ver que había mucha gente que tenía un montón de dudas legales que no las podía resolver porque nadie le daba una mano. Siempre vi que había una necesidad en ese sentido y bueno, esta era la oportunidad para, a través de la tecnología, poder atacarla, ¿sí? No, y más allá de que sea un emprendimiento y una empresa, tiene un costado de servicio muy fuerte. O sea, el problema del acceso a la justicia es estructural y es histórico y de toda la vida, porque, o sea, ese universo al que vos te referís es gigantesco. Son personas que tienen, bueno, yo conozco un poco porque te conozco a vos y hemos charlado varias veces de diferentes cosas. O sea, hay sectores como el derecho del consumo, o mismo tenés a nivel de organización judicial la oficina de pequeñas causas. Son cosas que todavía no funcionan bien, digamos. Entonces, realmente que la gente de a pie que está rodeada de leyes permanentemente, sean de consumo, sea del quit, sea de lo que sea, que no va a ir a pagarle la consulta a un abogado, no puede hacerlo. Entonces me parece que en ese sentido es una cuestión que se viene y que no... O sea, no sé, como todas estas cosas es difícil pronosticar el tiempo, pero va camino a eso. Y para los mismos oyentes que nos están escuchando,
Contá un poco más o menos de qué se trata tu app, porque hay gente también de Neuquén, de Buenos Aires, de otras provincias, que capaz no la conocen, pero está buena la idea, más o menos cómo es. Bien, esto, a ver, funciona, en este caso nosotros trabajamos con ChatGPT, que es una de las varias empresas, viste, que desarrollan este tipo de inteligencia artificial generativa. Tenemos detrás o a través de ChatGPT armado, en este caso, un asistente legal, viste, virtual, con un montón de información legal, en este caso República Argentina y provincia de Mendoza. Y a su vez eso trabaja con, digamos, en este caso Meta, que es ex Facebook, que es el dueño de WhatsApp. Entonces a través de WhatsApp tenemos generado un número telefónico en el cual la gente escribe, esa respuesta la lee en este caso nuestro asistente, obviamente con el motor de ChatGPT, y busca la respuesta y se las da, digamos, en el acto a través del mismo WhatsApp. Incluso puede escuchar audios, traducirlos y también contestarlos, ¿sí? Y puede tener un montón más de, digamos, de evoluciones, pero bueno, en definitiva hoy es lo primero que tenemos. Es algo bastante simple, directo, digamos, e inmediato. También lo que tiene esto es que trabaja 24/7. O sea, cualquiera le puede escribir a las 5 de la mañana, mira, tuve tal problema, por lo menos, ¿qué hago? Y te va a dar una orientación legal, ¿sí? Después, por supuesto, que la persona lo tendrá que canalizar de cierta manera, pero ni siquiera, viste, duerme, por así decirlo. ¿Y los pasos siguientes, Mati, con eso? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, planificado, veremos si se da o no, análisis de documentación. Si quisieras, no sé, una multa de tránsito, le envías una foto, por lo menos puede analizar ciertos puntos y decirte, mira, acá puedes atacarlo o no, hay errores, viste, los cuales usted puede defender, o si le están cobrando otro tipo de cargos en la tarjeta de crédito, lo mismo. Sería ya como una fase donde también lee documentación. La tecnología está así, entonces todavía nosotros no lo implementamos porque, bueno, no lo vemos necesario en esta instancia. Pero digo, ahora eso funciona, digamos, como digo, medio autonomizado. Pero el control Sí, de ustedes, sí. ¿cómo es? Suponete que capta una pregunta que requiere una derivación a una cosa un poco más sofisticada. ¿Eso lo controlan ustedes? Bien. ¿Se los envía a algún lado? O sea, Claro, no. Todo esto a su vez tiene un control detrás, ¿sí? De personas humanas que van viendo justamente el desarrollo, el desenvolvimiento de la IA y cómo responde. Y también está prompteada, por así decirlo, para que en caso de que o ya sea muy larga la conversación o no entienda la respuesta o sea muy compleja, frena la conversación y nos dé una especie de alerta, ¿sí? O directamente recomiende, mira, es muy complejo para mí, contactate inmediatamente con un profesional. claro. Pero de atrás, digamos, nosotros podemos leer, ¿viste? Ir controlando y siempre manteniendo esa especie de coaching que le hacemos, ¿viste? Monitoreando, digamos. Claro, sí, por supuesto. Sí, porque alucinan, bueno, claramente tienen los vicios propios que hemos hablado recién. Bueno, y en eso me quedé también no sé si lo vieron, pero fue un caso muy impactante. Eso de todo modo es muy propio del derecho como disciplina normativa, o sea, va atrás de los hechos. Pero hubo, bueno, bastante trágico y triste, pero hay una chica que se suicidó, creo que en Estados Unidos o Canadá, no me acuerdo. Y que empezó a interactuar con ChatGPT, pero como terapeuta. Claro, empezó a generar una relación, o sea, lo que pasa es que es como si vos, o sea, ya empezás, yo que tengo casi 40 años, decir, bueno, estas cosas para mí eran Blade Runner cuando tenía 10 años. Y hoy está pasando, ¿me entendés? Sí, o la misma IA que algunas personas hasta se llegan a enamorarse, Sí, a sí. mantener una relación. De hecho, cuando ChatGPT cambió de versión y borró en cierta manera la memoria que tenía antes con conversaciones, la gente se quejó porque muchos habían ya establecido una especie de relación con su propio asistente. De hecho, las empresas que más venden hoy en día de inteligencia artificial conversacional son las que te permiten generar un carácter y hablarle y darle una personalidad y mantener una relación. Y volviendo al tema psicológico, salió un estudio hace poco que claramente se utiliza mucho a nivel terapéutico y como apoyo, y que generalmente la patología ya define, digamos,
a ver, ¿cómo se explicaría la habitualidad con lo que la gente le habla? Es decir, aquel que tiene una relación ya muy cercana con la IA y, digamos, muy a ver, estoy tratando de traducirlo en inglés como estaba la nota, cuando se empiezan a generar, digamos, conversaciones todo el tiempo, ¿sí? Con una IA, cuando ya detectan ellos que hay una persona física que está hablando todo el tiempo con la IA y consultando, generalmente hay un problema, digamos, psicológico de fondo que no lo desarrolla la inteligencia artificial, sino que eso ya permite descubrir que probablemente esa persona tenga una patología psicológica. Cuando ya la persona empieza, ¿viste?, a consultarle todo el tiempo y a hablar y a mantener una relación íntima, probablemente hay un problema psicológico de base. Ahí te hace como una ingeniería inversa. Claro, eso es lo que están descubriendo ahora. Lo pasa, en un estudio ayer, no me acuerdo de dónde, y justamente esa era la conclusión. Pero realmente, o sea, no sé, es impresionante o sea, parece magia, digamos. O sea, no sé, el otro día veía un blog de un deportista, ¿viste? Que yo estaba en Ámsterdam, iba a una playa y te agarra el teléfono y dice, che, ¿a dónde estoy? Y le tira una cuestión, pero recontra precisa, ¿me entendés? Y en el acto. Sí. Sí, bueno, esta es la catedral no sé, de Rotterdam, que la creó no sé quién en 1532, pero es sí instantáneo. Otra pregunta que te quería hacer, no sé si te genera, no sé si preocupación es la palabra, pero me imagino que atención, vos tenés hijos chiquitos Sí. y ellos son parte, o sea, son los famosos nativos digitales. Ahora me dijiste un poquito antes de arrancar que lo ibas a buscar a tenis y todo, pero ¿cómo, o sea, en lo personal, vos le prestás atención a esa cuestión de que sigan haciendo esas cosas que hacíamos nosotros? Es decir, treparse a un árbol, jugar a la escondida, sí. Más que nunca, sin duda. Porque si no es como que todo a ellos los va llevando, ¿viste? A esa burbuja de que ahí tenés un bebé que tiene 6 meses y te está corriendo los videos de YouTube, ¿me entendés? TikTok. Sí. Claro, a ver, todas estas tecnologías están diseñadas, ¿viste?, por neurocientíficos para captarte la atención y para hackear el cerebro. Entonces imagínate a los niños que son una esponja, que todavía no tienen poder de crítica ni discernimiento para saber lo que hacen, se los chupa. Yo lo veo con mi hijo, el más chiquito de 2 años. Tengo una discusión con mi mujer que le digo, cuando le pongamos los dibujitos, no le dejes el control, porque apenas lo agarra empieza a cambiar cada 2 segundos, ya ni siquiera sabe lo que quiere es cambiar, y nos damos cuenta, dijimos miércoles. Y 2 años tiene. Y bueno, la de 4 y el de 6 lo mismo, le tenemos que sacar de las pantallas, limitárselas, ¿viste? Es una pelea del día a día constante. Entonces sí tratamos, ¿viste?, de llevarlos a la naturaleza, o mejor dicho, lejos de las pantallas, básicamente. Que bueno, gracias a Dios, son una generación que no los agarró en el inicio de esto, que sí me ha pasado con mi sobrina, que ya tiene 18 años, que ella la agarró esta tecnología parada, pero mi hermana no tenía esta información ni sabía, digamos, los perjuicios que causaba. Entonces, en cierta manera, le ha impactado bastante a nivel psicológico y social, que yo lo veo, pero bueno, no teníamos información, no sabíamos, digamos, con qué estábamos tratando, hablando más que nada de redes sociales y pantallas. Ahora con inteligencia artificial, la verdad que es un mundo que creo que todavía todos desconocemos, ¿viste?, cómo se va a desarrollar a nivel intelectual y cognitivo en la gente y en los niños. Justamente esto va ligado a el miedo en la sociedad sobre que se reemplacen trabajos, que la IA vaya sacando personas dentro de las mismas empresas. ¿Vos sentís también ese mismo miedo que capaz socialmente se está estableciendo? Es que en realidad ya me parece que es una realidad. De hecho, hace poco Amazon, por ejemplo, despidió 30.000 trabajadores de un saque. Y generalmente son todos trabajadores de, como se le dice en Estados Unidos, white collar. Son gente, ¿viste?, que hace tareas administrativas y demás, que siempre se pensó, digamos, no sé, en la década del 70, del 60, que la robótica, o en este caso la inteligencia artificial, iba a reemplazar al peón, al fontanero, al albañil, y resulta que está reemplazando al que hace trabajos administrativos, análisis y ciertos puestos, ¿viste?, que nos creíamos que éramos intocables. Y está pasando. Ahora, se reinventarán, y por ahí sí, seguramente, o se generarán nuevos puestos de trabajo, no lo sabemos. Pero que el status quo lo está moviendo, sin duda. No se va a mantener igual.
Y a ver, acá el que no se suba a la inteligencia artificial y la utilice como herramienta va a quedar totalmente desfasado y sobrepasado por la competencia que sí lo haga. Es así. Y está sucediendo. Sí, sí, sí. A mí me interesa saber un poco si esta inteligencia artificial y este reemplazo de tareas se está implementando dentro de la administración de justicia para principalmente acelerar procesos que por ahí llevan mucho tiempo, que por ahí, no sé, dictámenes que son siempre iguales, que se le cambian los datos del actor, del demandado, si esas cuestiones se han empezado a implementar, ¿no? Si se puede. Mira, desconozco puertas adentro, ¿sí? No sé si hay jueces, viste, secretarios o personal que, digamos, abiertamente digan que lo están utilizando, pero seguramente que sí, porque yo conozco profesionales y de hecho de más años, o sea, cerca de jubilarse incluso, que lo he visto que sí utilizan, porque en realidad una vez que la he empezado a utilizar, no la he dejado de utilizar más, o sea, te ahorra mucho tiempo, ¿sí? Sobre todo en cuestiones, viste, de buscar datos o cambiar cosas que son repetidas. Entonces yo estoy seguro que hay muchos jueces, por ejemplo, que la están utilizando para resumir algunas cuestiones. Yo conozco un caso en Buenos Aires, el Ministerio Público lo usa para hacer dictámenes que demoraban 1 hora, ahora los hacen en 8 segundos. Una cosa así, que son dictámenes que son iguales, cambian solamente el dato del actor, tal vez quien lo usa dice si es favorable o no, pero toda la redacción la hace la inteligencia artificial en un tiempo, ahorra mucho tiempo y acelera mucho los procesos y la espera del administrado o de quien intenta acudir a la justicia. ¿Y qué aplicaciones de inteligencia artificial vos recomendás para los estudiantes o profesionales que obviamente lo utilicen para bien, pero qué apps más o menos recomendarías? Y si es para lo que es desarrollo científico, por así decirlo, hay una que es muy buena, se llama Perplexity, que está muy, digamos, enfocada en eso, en todo lo que es, digamos, investigación y desarrollo intelectual. Y después si es un poco más multimodal, por así decirlo, es decir, que te permita generar imágenes, videos, es un poco más versátil. ChatGPT, obviamente. Yo, por ejemplo, personalmente utilizo la de Google, que es Gemini. Esas dos creo que compiten cabeza a cabeza. Después tenés otra que es Cloud Anthropic, que no es tan multimodal, pero es muy buena, por ejemplo, en la parte de programación. Es decir, hay 4 o 5 o 6, si querés, que hay 2 chinas más que también están peleando fuerte, que acaparan el mercado y que cada una tiene, digamos, cositas mejores que la otra para ciertas cuestiones. Si es a lo que es la parte de científica y desarrollo académico, yo creo que Perplexity es la que mejor se acomoda. Hace poco me enteré, realmente ayer, que está ganándole mucho a ChatGPT el DeepSeek o algo así, ¿viste? ¿Qué pensás de esa aplicación? Porque supuestamente ha tenido fallas ChatGPT, la sociedad en general se ha quejado. ¿Qué pensás más o menos? A ver, DeepSeek es China, ¿sí? Sí. Y lo que pasó en realidad es que vinieron los chinos 1 año y medio después y en 2 patadas generaron una inteligencia artificial igual o casi igual que las que están en punta, digamos, americana. Entonces eso le ha pateado un poco el tablero a los americanos, porque esto es una carrera. Se dice geopolíticamente que el primer país que domine la inteligencia artificial independiente es el que va a liderar el día de mañana, digamos, el mundo. Entonces está en una carrera armamentística, por así decirlo, pero a nivel tecnológico. Sí, sí, ahí va a ser Blade Runner completamente. Sí, claro. O sea, cuando ya logren eso, yo creo que no voy a estar negro. No, falta muy poco. Vos decís que ya sí. casi estamos, ya lo tienen. Sí, estamos a 10 años como mucho. Que el tema siempre, yo lo veo siempre, o sea, para tratar de no ser... Me reconozco medio reaccionario, digamos, o sea, soy más nostálgico del pasado que así como, o sea, me genera medio escozor toda esta vorágine del futuro, digamos, pero creo que el tema es eso, o sea, regularlo, o sea, que sean cuestiones al servicio del hombre y no al revés. Lo que pasa es que también ahí también das el círculo y decís, bueno, los grandes empresarios
hay como que o sea, el desfasaje no es solo con estas cuestiones, sino con los propietarios de estas cuestiones, que terminan teniendo más poder que los estados. Vos fíjate que como entidad el Estado está frente a la globalización, o sea, es impotente de parar, ¿me entendés? Estas cuestiones, ¿cómo las regulás? ¿Cómo, o sea, cómo, Sí, o cómo frenar, a ver, una condición del o sea, ser humano que es con un la... clic y estás conectado con un tipo que está en China o haciendo una transacción o lo que sea? Sí, coincido 100%. Esto es infrenable y va a generar mayor brecha, ¿sí? Económica o de poder, o como le quieras llamar, entre los que la dominen o los actores que tengan las empresas, digamos, en cual la gente vuelque su tiempo y bueno, no hay vuelta atrás, pero porque esto ya estamos hablando de un tema de la condición del ser humano. La ambición, la codicia, la avaricia, ¿viste? Son ciertas cuestiones que nos dominan desde hace años y no lo vamos a cambiar. No, igual llega ese miedo, ¿no? Yo siendo más joven también tengo un poco de miedo el hecho de que empiecen a reemplazar un poco más a los humanos, porque es la realidad, o sea, de a poco lo están reemplazando. Obviamente no van a tener la capacidad, lo que vos anteriormente decías, sobre la capacidad humana del pensar también, más a lo psicológico, capaz, porque sí, ChatGPT tiene un poco de psicología, es la realidad, pero no la psicología humana que el mismo humano te va a decir, bueno, sí, la verdad que... Sí, la empatía. La empatía, exactamente. Ahí es como que ya me rebaja un poco el miedo, pero bueno, sigue existiendo, ¿no? Vos, por ejemplo, en la actualidad, ¿cómo la ves? ¿Ves que ha mejorado o...? Porque bueno, empezamos tecnología, por decirlo así, en 2020, con Zoom, con Meet, y ahí se fue creciendo de a poco. Mirá, yo creo que sí, que ha mejorado mucho. Por ejemplo, volvamos a ChatGPT desde que se hizo mainstream, que fue con la versión 3 a hoy, un montón. Tiene empatía, porque sí entiende lo que vos le planteás y te da respuestas que vos querés escuchar. De hecho, mucha empatía, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo creo que veo? Es que me parece que la empatía también es cuestión de dos. O sea, buenísimo, vos tenés empatía conmigo en una computadora, pero ahí está faltando, digamos, una conexión, ¿viste? Humana que no la van a reemplazar. Eso por lo menos es lo que yo creo y defiendo. Entonces, yo creo que sí, que las cuestiones humanas más se van a valorizar el día de mañana. De hecho, ahora se está hablando también mucho del internet muerto. ¿Por qué? Porque ya las redes sociales van a ser, de hecho ya hay aplicaciones que manejan 10.000, 15.000 cuentas en redes sociales y están empezando a interactuar entre ellas, entonces ya se vuelve ni siquiera algo interesante. Es como ver una partida de ajedrez entre dos computadoras, a nadie le importa. Bueno, está yendo hacia allá, entonces creo que nosotros nos vamos a tratar de volver a volcar a lo analógico, ¿sí? Un poco más a lo mundano del día a día, de las relaciones, de las conversaciones, ¿viste? O es lo que espero, pues si no estamos totalmente condenados y enchufados en la matriz. Bueno, lo que hablábamos también de los hijos, bueno, vos tenés hijos y la crianza, ¿no? De que de repente se meta mucho la computadora, la tecnología y de repente todo lo humano. No está incorporado todavía formalmente al proceso de aprendizaje. Desde el colegio, te quiero decir. O utilizan algún tipo de... No que lo sepa. Yo al más grande sí le enseño y le vamos preguntando. Pero vos. Claro, pero no lo veo. Por lo menos no nos lo han hecho saber, ¿sí? Creo que esto está bastante verde. Bueno, mis hijos son bastante chicos también, entonces están como en otro proceso que lo cual me encanta. Sí. Yo siempre discutía por qué le enseñan caligrafía, por ejemplo, si ya no se escribe más en puño y letra, pero realmente alguna, digamos, habilidad te da el contacto, ¿viste? Con, no sé, el papel, etcétera. Entonces, hoy más que nunca vuelvo a defender, ¿viste? Ese tipo de cuestiones más humanas o tradicionales de nuestra historia, ¿sí? Bueno, mira, yo trabajé como niñera muchos años y a mí lo que me pedían los padres es que no les dejara, o sea, que no usaran el celular, que jugáramos, que hiciéramos dibujos, todas esas cuestiones, pero no tanto del celular, que se quejaban de otras personas que, por ejemplo, los cuidaban a los niños y le ponían, por ejemplo, una película de Disney y chao, pasaban las horas. Entonces el niño no aprendía, digamos. Claro, es el famoso chupete electrónico. Entonces, ¿qué pasa con los niños? No aprenden también a frustrarse, a interactuar con el entorno, a callarse cuando se tienen que callar. Por ejemplo, volvemos mucho con cuando salen a comer padres, que obviamente para poder conversar entre ellos le dan el celular a los niños, pero en realidad
tendrían que no hacerlo y pasar aunque sea un mal momento y enseñarle al niño, che, mira, acá hay mucha gente, Los límites. mantener una, claro, quédate callado, no grites, no hagas, viste, berrinchas, etcétera, porque eso te va educando, por supuesto. Si no, el día de mañana, bueno, pasa lo que pasa con los pobres adolescentes hoy en día que no saben frustrarse, quieren todo de forma inmediata, ¿viste? Tienen un montón de problemas que les impiden Sí, sentarse. ansiedad, muchísima ansiedad. Muchísima ansiedad. Y eso muchísima. mismo, ¿qué consejo le darías a los padres que recién están iniciando con esta tecnología para dar un poco de límite? A ver, yo, primero que nada, creo que muchos padres, no sé si la usan o no, pero bueno, empezar a o aprender a usarla con sus hijos, preguntarles, ¿viste? Y enseñarles que hay algo nuevo, ¿viste? Que es una cointeligencia, pero en realidad siempre a favor de lo más alejado de la tecnología posible, porque en realidad ya en la vida, en el día a día, te llega de alguna forma, ¿viste? A través de pantallas, en la escuela, caminando, entonces compartir momentos de calidad lejos de las pantallas. Exacto. Creo que hoy va a ser lo mejor. Y antes, a ver, porque eso yo creo que, o sea, seguro que un tema lo manejás mejor que yo me acuerdo que ya arrancó, o sea, pues todavía no se ha creado la inteligencia artificial independiente. Están en esa carrera Sí. armamentística y vos hiciste una distinción que me parece importante, es decir, o sea, técnicamente no hay inteligencia porque no piensan en un sentido por ahí técnico, pero tienen una capacidad de almacenamiento y de procesamiento, uno de los grandes boom eso, si te acordás que en el 95, o sea, de hace mucho tiempo, programa de Microsoft, creo que era ajedrez, le ganó a Kasparov. Y vos sí, claro, también no piensa, lo que pasa es que procesa, no sé, millones de posibilidades en segundos y el otro tipo sí está pensando y está así, y el otro... Y me acuerdo que le ganó, o sea, en un momento. Sí, Y después, o sea, esa capacidad de probabilidad yo creo que es lo que decís vos, que sin mayores riesgos, en un montón de ámbitos, en este caso somos abogados, estudiantes de derecho, la verdad que no hay mucho riesgo, o sea, no lo va a hacer peor que el humano, porque por una cuestión probabilística te va a tomar el repertorio de fallos de una cuestión y te la va a resolver, ¿me entiendes? Te la va a sacar. O sea, divorcio, tenencia, régimen de comunicación. A lo sumo, lo que puede ser un caso difícil que no surgen todo el tiempo, va a tener problemas. Pero o sea, me extendí un poco. La pregunta que me interesaba también y que creo que es otro gran riesgo es el tema del algoritmo, que te termina confirmando sesgos. O sea, es como que, o sea, la otra vez leía que un tipo que tiene una postura, por decir, del quilombo que hay en Medio Oriente, tiene una postura pro-Israel, les doy 3 cosas pro-Israel y le empiezan a aparecer todas cosas pro-Israel. Y si al revés es Palestina, entonces es como que confirma a la gente en lo que piensa y que crea burbujas. claro, ese es el mecanismo de las redes sociales, en realidad, que justamente eso te genera mucho más Es engagement. como que identifica Claro, tu preferencia. exacto, y sobre todo siempre le apuntan, viste, a lo que más gente genera ira, ¿sí? O sea, que es el sentimiento que más te impulsa como ser humano y que más ganas te da, viste, de discutir, estar pendiente, presente. Entonces todo apunta justamente a esa polarización sesgada, donde vos te crees que el mundo es lo que te están mostrando las redes sociales, lo cual no es así, y que encima te apuntan con noticias y cuestiones que te generan a vos una reacción inmediata que es a través del enojo, la ira. En inteligencia artificial desconocemos, o sea, yo desconozco, o sea, tiene sesgos por supuesto, no sé si nos están manipulando a nivel de redes sociales, esperemos que no, porque creo que puede ser mucho peor, porque como se dice, a ver, la inteligencia artificial te va a conocer más que vos mismo, entonces si encima lo usan para manipularnos ahí vamos a estar complicados. Sí. Pero bueno, eso dependerá, viste, de los 5 que la manejen arriba. Bueno, una cuestión de un tipo que de Harari, que hemos hablado mucho vos y yo, que él alerta mucho sobre eso. Es como decir, o sea, vas a terminar creyendo que decías una cosa cuando la están deseando por vos. Exactamente. O sea, ese es como un poco el riesgo de no generar los anticuerpos, de decir, no, che, mirá, es un poco como el insumo que le metés. Yo la uso, o sea, pese a ser medio reaccionario, pero lo que no hago jamás pregunto una cuestión que no sé mínimamente. ¿Me entendés? Nunca. O sea, si es algo que no sé, voy a una cuestión más amplia. ¿Me entendés? Como que pongo
no sé, ¿qué fue no sé, Pasó en China. sí, no sé, las cruzadas, por decirte, bueno, una cuestión un poco más amplia, pero sí me parece que la utilidad se la veo cuando vos decís, no, la verdad que no me acuerdo que existe el caso fortuito. Decís, che, caso fortuito, ¿qué artículo? No sé, te lleva el artículo, ¿me entendés? No te pones a abrir el código, el índice, a ver. Claro, a ver, lo que se dice también mucho es que esta tecnología no hace experto al inexperto, pero al experto sí lo potencia. Claro. El que no es abogado, por más de que se mete y demás, y le pueda dar respuesta, va a pasar eso que comentaba Ignacio, que alucina, etcétera, y la va a terminar pifiando, ¿sí? Ahora, el que sí sabe del tema, y obviamente sabe dónde ajustar, dónde no, que él es verosímil, que no, y te potencia un montón. Y lo va a potenciar, exactamente. Bueno, Mati, mira, y yo sé que vos no sos político, ni en el sentido partidario, ni que te guste mucho la política en sí, digamos, pero ¿cómo interpretas un poco lo que está pasando? Al margen de la persona en particular, ¿ves como positivo el cambio? A ver si no, soy totalmente contrario a la política, hace un montón que no voto, pero bueno. ¿Qué es lo que lo veo? Yo veo que más que nada lo que hay es un rechazo generalizado a lo viejo. A lo viejo. O sea, independientemente, la gente prefiere pasarla mal que volver, digamos, a hace 8 años atrás. Coincido. Esa es la lectura que yo hago. No sé si lo que hace esta gente estará bien o mal. Hay algunas cosas que eran muy necesarias cambiar, hay otras que no. No comparto su posición humana, ¿sí? No es todo tan, económico, ¿sí? Hay que ser un poco, más humano y no es todo uno, sí. uno, dos, hay gente en el medio, Entonces, desde ese lado no los defiendo, pero sí sé que hay algunos ajustes que habrían que hacerse que bueno, se han animado y algunas cuestiones van a quedar y otras no, y era una discusión que se tenía que dar. La sociedad estaba cansada, de un régimen anterior, de una política, y bueno, se puso sobre la mesa ciertas discusiones que antes no estaban. Después veremos cuáles quedan, cuáles no, cuáles pasan el filtro, ¿no? Pero coincido totalmente que es el hartazgo al anterior, más que... Exacto. Y poniendo un poco la tecnología en tema de elecciones, ¿qué pensás de la boleta electrónica? Soy bastante neófito en el tema, si me contás un poco cómo lo han implementado. Sí, bueno, en realidad en la actualidad en la mayoría de las provincias se ha hecho la boleta única, que es de público conocimiento, y en algunas, como por ejemplo en Salta, también un poco en Neuquén, no es en la actualidad, pero se ha aprobado la boleta electrónica, que es básicamente en una máquina donde te aparecen a quién podés votar, tocas y te sale abajo para impreso la decisión que vos hayas tomado, la doblás y la metes en la caja. ¿Qué pensás un poco de eso? ¿Que es más fácil o preferís más que nada? No, a ver, lo que yo sí veo, según lo que me contás, es que por lo menos ecológicamente seguramente es mejor. Que es lo que yo sí también siempre veía desde las campañas políticas, el nivel de desperdicio que hay en papel y demás es una locura. Creo que están los medios tecnológicos para suplir eso, así que desde ese lado ya te digo que sí. Ahora hay que ver si tiene los mismos mecanismos de control, que la boleta de papel en cuanto a evitar fraudes, es decir, que siempre se corre el riesgo con la tecnología. Claro, te pedía tu opinión porque justamente pasaba lo de los pros y los contras, que los contras es que fácilmente o se puede hackear o fácilmente también para las personas grandes, en realidad esto es un pro, de que se le hace un poco más fácil también. Yo fiscalicé y vi justamente 3 casos donde, les tuvieron que acompañar a las señoras grandes, porque al ser papel ya no tienen la posibilidad de, acá donde marco, y un poco se va eso, ¿no? Entonces, ¿seguís pensando como que la boleta electrónica es para bien en un futuro? Yo creería que sí. A ver, toda implementación tecnológica nos ha facilitado un montón la vida. El tema es, como todo, es un arma de doble filo. Si se usa para bien, seguramente, y si detrás hay un fraude, como vos podés decir, que se puede llegar a hackear o a alterar, eso ya es un riesgo que también hay que asumir, y seguramente hay tecnologías que eviten eso, ¿sí? Que sé que las hay. Hay maneras, ¿Y es fácil o difícil el tema de hackear, qué sé yo, por ejemplo, ChatGPT o diferentes apps así? Yo supongo que es difícil, pero capaz.
Sí, sí, no, a ese nivel de empresas tan grandes es difícil. Lo que se puede llegar a hacer tal vez es aplicaciones como la que tenemos nosotros o cualquiera que utiliza ChatGPT de fondo, pero que medio que lo amoldas a cierto conocimiento o genera, ¿viste? Bueno, a través digamos, de la conversación podés tratar de lograr que diga cosas que no debería, ¿sí? Sería como un hack en este caso, de ese lado, de la conversación, ¿sí? Pero no desde atrás, digamos, a nivel tecnológico, porque será más complejo. De hecho, desconozco, pero a ese nivel de empresa lo dudo mucho. Genial, y me gustaría plantear una pregunta en general. ¿Cómo utilizan la IA o la tecnología en su día a día? Yo realmente no la uso, no, pero porque no la sé usar. Nunca me capacité, entonces cuando la he usado me ha salido mal. Cuando he preguntado por ahí cuestiones jurídicas, me tira un número de artículo que no es, entonces no la uso directamente. ¿Lo No, usas? yo tampoco. O sea, no me gusta. Las respeto, pero no es lo mío, digamos. Yo prefiero el papel, el libro y escribir nada más. Digamos eso. ¿Y vos, Fede? ¿Cómo la utilizas en tu vida? Mira, no la utilizaba tampoco, pero empecé a, como casi todas las cosas que pasan en mi vida, Gemini me apareció solo en el teléfono en un momento. Y bueno, y a partir de ahí hacía algunas preguntas y la respuesta era de Gemini y te daba una descripción y decía, che, estaba como bastante bien. Y por suerte también voy a contar una cosa, venimos del tenis, no todo lo resuelve la inteligencia artificial. O sea, quiero decir que hay un grupo de gente que le preguntó a ChatGPT cómo enfrentarme y pese a cómo estoy, no le pudo dar la respuesta. No sé si porque no me conoce o porque no lo puede ejecutar por él. Hay una persona que se llama Federico, como yo también. No sé si sabes de quién estamos hablando, que lo intentó con ChatGPT y le dio una... Hay que hacer, esto no te lo va a dar GPT. Esto es humano. Nada, esto es humano. 100%. Y vos temas de tecnología supongo que Yo sí, la usás uso todo el bastante. tiempo, no hay vuelta atrás. Me ha potenciado un montón el trabajo, me da un montón de tiempo libre. Realmente me parece fabuloso. Como dice Ligna, también yo, tuve que aprender a usarla y si aprendes a usarla es otro, digamos, la respuesta que te da. ¿Viste? Cómo la prompteás, cómo le hablas, de qué aplicación usás. Yo, por ejemplo, la pago también y cuando pagas la versión, ¿viste? Es otro tipo de resultado el que te da, pero sí, no veo la vida sin utilizarlo hoy en día, no consigo porque ya directamente me acostumbré. Mi cabeza ya, ¿viste? Usa ese atajo. Para ciertas cosas, por supuesto, que son las que yo no quiero pensar. Las cosas que quiero pensar las sigo pensando, sigo leyendo, estudiando lo que me gusta. Ahora, lo que no me gustaba, totalmente delegado a la inteligencia artificial. Claro, ponerme a leer ciertas veces, o escritos, ¿viste? Largos, que para buscar 3-4 puntos directamente digo, búscamelo, porque lo otro es palabrerío. Entonces, bueno, en definitiva, lo uso mucho. Sí, bueno, yo la utilizo, no sé si bastante, sino más por el lado de, bueno, el otro día no sabía qué película ver, y ahí le pregunté ahí, y ahí me tiró un par, pero más que nada por ese lado. No sé si tanto, porque yo también tengo el miedo de que usarla y que se vaya un poco esa capacidad o la autocrítica que se tiene en el mismo humano. Entonces también lo utilizo hasta ahí. Es lo que recién hablábamos, que tampoco se puede no utilizarla, ya que te vas quedando un poco atrás. También hay datos que te los puede dar exactamente, en vez de buscar en Google, buscar todos los archivos y etcétera, podés buscar, o como dice Fede, el buscar capaz algo que andás a ver. O sea, nosotros somos, bueno, futuros abogados, entonces es como que capaz incierto, qué sé yo, en la ciencia, bueno, qué bacterias se utilizan tal cosa, por decirlo así, o para ayudar a una pericia y eso, pero son datos que te sacan un poco de ese lado jurídico, que bueno, que capaz sí se lo puedes preguntar a otra persona, pero es mejor también un poco irse por ese lado, ¿no? En ese tema. Pero bueno, la verdad que sí, que está bastante bien ChatGPT. Está bueno. Te da también otro punto de vista. O sea, vos le podés preguntar, ¿viste? Dame otra opinión o contradecime, ¿viste? Para utilizarlo para eso también está bueno. Y sobre todo para buscar también jurisprudencia o aplicaciones, ¿viste? Legales. En ciertos casos te
a nosotros nos ha abierto un montón de puertas que antes no nos habíamos dado cuenta, y eso nos está haciendo ejercer mucho mejor la profesión. Bien, y hablaste sobre que no te gusta la política, no vas a votar. Bien. ¿Se puede decir el por qué o...? Porque no creo en ninguno, en ningún político. Es todo un discurso de poder, y el que está ahí enfrente lo único que quiere, ¿viste?, es llegar al poder y repartirse la torta entre él y los demás. Entonces no le creo a nadie. Y te agarra siempre un domingo, ¿viste?, para ir a votar, y la verdad que no he hecho el cambio de domicilio, entonces me tengo que ir lejos, estoy en familia. No le regalo tiempo, pero de ninguna forma a los políticos. Es la Bueno, realidad. de hecho hay Y digamos, 66% De ausentismo. ha ido solamente el 66% del padrón electoral a votar. O sea que Sí. es una posición, creo que ha adoptado gran parte La juventud, del país, sobre todo la juventud. En Europa está pasando un montón. La gente no va a votar, no creen. Es un sistema que está muerto. Los políticos no se dan cuenta todavía, siguen con las mismas campañas, el cartelito, sonriendo, ¿viste? No, la verdad que Sí, el mensaje ya que se lo me transmiten lo mismo, entonces como no hay nadie que me transmite algo distinto. Sí, igual este año, al menos por lo que he visto, han ido más jóvenes que capaz gente grande, o al menos lo que ha pasado allá en Neuquén. Entonces como que capaz puede llegar a ser también esa la problemática no la conexión junto a personas o la humanidad o la sociedad en general, ¿no? ¿En qué pensás en ese lado? Yo creo que la gente está harta a nivel mundial. Hay una crisis política gigante donde ya todos sabemos por qué están ahí. O sea, se perdió, digamos, el fin político, la honorabilidad, ¿viste?, de los cargos y demás. Te das cuenta con los millones de casos que hay en Argentina y en los restos del sistema político del mundo. Entonces, ya es como que la gente, ¿viste?, está totalmente resignada y que pase lo que pase. Y creo que Milei ha sido una reacción también un poco a, bueno, yo me acuerdo antes de que lo elijan, lo que se hablaba entre la gente, bueno, que explote y que explote ya, ¿viste? Ya estábamos todos cansados. Al final no explotó tanto como se creía y ellos se están manteniendo, pero creo que hay como una necesidad, ¿viste?, de un reseteo. Y digamos, vos que no vas a votar, te llega una multa, como Hay multas, sí, que económicamente es insignificante. Entonces, bueno, ¿Qué fue este año? 500 ¿Y te pesos, perjudica algo así, eso, ¿o no? digamos? no, la verdad que no me ha perjudicado nunca. No me acuerdo, en su momento eran 50, después la actualizaron, pero creo que hace poco la pagué todas las que tenía y no sé si han sido. Claro, pero ya hace como 16 años que no voto, eran 2.500 pesos. Una cosa así. Wow, bastante, digamos, hace muchos años que no... Claro, sí, creo que voté, no sé si una o dos veces en mi vida. Bien. No te. No, sí. Y me han retado, viste, en mi casa, porque bueno, pero yo la verdad que no comulgo con nadie, ese es el tema, no hay nadie. Me gusta mucho Grabois, viste, en Buenos Aires, pero por cómo habla y lo oculto que es, pero nada más, no sé. Como digo, bueno, una persona que más o menos está en tema y actualizada, pero no, por un decir nomás, nada más. Sí. Volviendo al tema de tu app, digamos, es un gran avance y ayuda, digamos, a las personas, por así decirlo, más vulnerables, digamos, que por ejemplo, como vos decís, que tienen alguna duda y acuden a un abogado y es mucha plata, digamos, y por algo tan insignificante que gracias a tu app, digamos, se puede llegar a responder. Claro, no es que nosotros lo resolvemos, no, o sea, es el fin que buscamos, ¿sí? Uh-huh. Hay medios, digamos, para también llegar a esa información, pero son más complicados, ¿viste? Son algunos del Estado que están saturados, pero esa es la idea. La idea es empoderar un poco, digamos, al ciudadano, sobre todo a la parte más baja de la sociedad, que no tiene ese acceso, y bueno, de cierta manera darle más herramientas para que ellos también estén un poquito más igualados, ¿sí? Y tengan más acceso. ¿Te pasó que te han preguntado algo para la app, le han preguntado algo bastante jodido? Sí, ¿No? sí. ¿Vos fue como, Hay, ¿se puede contar o...? no lo tengo ahora, hay gente que se ha metido, ¿viste?, a hacerle preguntas como para tratar de que trastabille. Eso, revisa. Claro. mira. Y bueno, hay cuestiones muy técnicas que no las sabe y tampoco queremos que las sepa porque no suplanta un abogado, esto no es más o menos, ¿viste?, un colchón legal, ¿sí? Bueno, anda por acá, por allá, fíjate, anda defensa del consumidor, no busca tecnicismos tan, ¿viste?, rigurosos. Pero sí también he visto cuestiones que ni yo sabía que eran así, cuando he respondido, que bueno, ahora lo sé, ¿viste?, cosas que la gente pregunta, ¿viste?, bueno, ¿y en cuánto se resuelve este tema? Ahí más o menos entre 3 y 6 meses y... Y ¿Es sí, verdad? y sí.
Entonces, Bueno, bueno, me ha sorprendido. Che, Mati, y da para también ir despidiéndolo porque tiene que ir a buscar a su criatura que está jugando al tenis, manteniendo la tradición. Me va a jubilar. Dos preguntas de mi parte. ¿Has notado o has tenido, has sentido algún tipo de reacción de los abogados tradicionales funcionan medio como cuerpo? A ver, es un lobby como cualquier lobby y justamente tiene su status quo y cuando algo lo rompe hay una reacción. Ay, no, Hubo un poco de rispidez y también comentarios en redes, pero nada fuera de lo... no, fuera de lo- no, porque tampoco nosotros buscamos nada de eso, al contrario. Es algo, viste, siempre la idea central era no generar ese choque, entonces lo tratamos de hacer, viste, algo más. Y la segunda, bueno, para todo, de mi parte, ya para terminar, no sé si ustedes chicos quieren hacerle alguna más. ¿Sabés si en el Estado, a nivel mendocino, te digo, hay algo parecido? Porque yo veo la oficina de pequeñas causas, por ejemplo, es infierno. O sea, no es una cuestión, no, o sea, no, el que quiere, el que trabaja ahí no quiere trabajar ahí, el que va a putear porque dice, o sea, va a reclamar por un sachet de leche. Digo, no sé, o sea, porque sería perfectamente, o sea, necesario, yo creo que hasta, o sea, si hay los presupuestos públicos, obviamente, que son mucho mayores que o sea, tendría que haber una cosa así a nivel No, de Mendoza, gubernamental. sí. No sé si sabes si existe o no, algo, yo no lo sé. Desconozco, en Mendoza desconozco, sería una excelente herramienta para que aplique, viste, la oficina de pequeñas causas, porque conozco gente que trabaja allá adentro y le vendría como anillo al dedo, y tampoco es algo ni complejo ni caro de implementar, viste, pero bueno, desconozco después qué pasa, están las internas, viste, y eso, esas instituciones por un poco arcaicas y también con sus jerarquías y burocracia no funcionan no se amoldan tan rápido, entonces eso creo que es lo que pasa, lo van a hacer en algún momento seguro, pero bueno, con la lentitud propia, ¿viste? de esos sistemas. Vienen siempre a Claro, otro ritmo. bueno, es que lo que también propone este gobierno, volviendo a la política, de hacer un poco más a lo privado, ¿viste? Que tenga menos ataduras y que se mueva más rápido, porque lo público ya sabemos, ¿viste? Que va a otra velocidad. Bueno, Mati, no sé si alguna ¿Quieren última pregunta preguntar? más. Bueno, De mi parte, muy agradecido. Gracias por invitar. Ya te había invitado un par de veces, se había frustrado y esta la pudimos concretar. Sí. Nada, Así muchísimas que, gracias, muchísimas gracias. Mati. Y para cerrar, ¿qué consejo le darías a las personas que quisieran iniciar la creación de una app? Que en este caso utilicen alguna inteligencia artificial para consultarle, ¿sí? Y que la armen de cierta manera que le critique todo lo que le propongan, que gasten el menor tiempo posible en largarla, digamos, en ponerla en producción o lo que fuera, probarla, y el menor dinero posible, ¿sí? Que prueben y si no les funciona, listo, que no se casen con las ideas de uno. Totalmente, el seguir adelante. Claro, y vender lo que la gente quiere y no lo que uno cree que quiere, ¿sí? Aunque no te guste, si vos te casás y crees que a la gente no le importa tu producto, tu idea, le importan ellos y cómo le va a resolver la vida a él. Entonces, cuando rompes esa barrera, ¿viste? Bueno, creo que tenés un poco más el funcionamiento. Totalmente, muchísimas gracias, Bueno, Mati. Un placer, Gracias, gracias. Mati. Sean lindo. Hola, me llamo Lucila Quintana y soy estudiante de Derecho. ¿Qué opinas de las denuncias falsas? Bien, yo opino que pueden destruir la reputación de la persona, ya que va a ser inocente, generan daños psicológicos como pérdida de tiempo y de recursos, y como que ponen también en juego la confianza de la justicia, tanto en pública como institucional. ¿Cómo puede repercutir este proceso en personas Bueno, inocentes? esto puede repercutir en personas de manera negativa, ya que pueden ir presos y sufren estigmas sociales, tienen problemas económicos, traumas, miedos, angustia, desequilibrios emocionales. Como estudiantes de Derecho, ¿hay proyecto de ley en Argentina o Mendoza? En la Nación hay un proyecto nacional que modifica el Código Penal para poder tipificar penas un poco más duras en el ámbito de la violencia de género. Y en Mendoza hay una iniciativa de la diputada Sol Salinas que quiere modificar y fortalecer el Código Procesal Penal. Mi nombre es Lisette Espinosa, soy cursante de primer año de la Facultad de Derecho en la UNCUYO. Mi opinión sobre las falsas denuncias es que han sido utilizadas por medio de extorsión, coimas o venganzas personales.
Estas mismas han violado los derechos personalísimos como el buen nombre, la libertad, etc. Han traído muchos traumas tanto a las personas como a los familiares. Mi nombre es Tomás González, soy estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo. Hola Tomás, ¿qué opinas sobre las falsas denuncias? Opino que es una forma muy baja en la que una persona intenta dañar o perjudicar a otra. Esto lleva a una pérdida de tiempo, así como también de dinero y recursos hacia las fuerzas policiales y a las personas que están encargadas de llevar a cabo la investigación sobre la denuncia. ¿Cómo crees que esta denuncia puede repercutir en las personas inocentes? Esta denuncia repercute más que nada en su moral, pero también provoca daños en su integridad física y psicológica. También puede producir daños económicos, como por ejemplo en un allanamiento con la rotura de puertas. Esto va a producir desconfianza de las personas hacia la fuerza policial y impotencia por la situación que acaban de vivir sabiendo que son inocentes. ¿Sabes como estudiante de Derecho si hay algún proyecto de ley referido a este tema? Tengo entendido que nuestro Código Penal, en su artículo 245, establece y sanciona de 2 a 1 año de prisión o con una multa económica a las personas que denuncien falsamente un delito ante la autoridad. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Nayara Suárez, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNCUYO y soy parte del Centro de Estudiantes. Bueno, respondiendo a la primera pregunta de qué opino sobre las falsas denuncias, primero vamos a extraer un breve concepto de qué sería que la falsa denuncia es cuando una persona denuncia sobre un hecho que no ocurrió ante una autoridad. Como por ejemplo, quizá cuando una persona denuncia que le robaron el auto al seguro simplemente para cobrar lo que sería el dinero. Yo creo que hay distintas cuestiones con esto, hay que tener en cuenta que es un delito penal, pero por ejemplo, llevándolo, esto sinceramente es muy triste, ya que hay muchas mujeres que por ejemplo denuncian a su agresor y pensando que es una falsa denuncia de violencia de género, teniendo en cuenta esto, simplemente no lo toman en serio y lamentablemente escuchamos a diario muchas noticias diciendo que mataron a una mujer y esta mujer había denunciado anteriormente, 5 veces ya a su feminicida. Entonces yo creo que hay distintas cuestiones con esto de la falsa denuncia. Respondiendo ahora a la segunda pregunta, yo creo que en el anterior caso quizá me enfoqué más en los casos que sí son ciertos y simplemente no se le dan importancia pensando que son denuncias falsas por violencia de género, pero en el caso de que la denuncia realmente fuese falsa, es verdad que va a repercutir muchísimo en la otra persona, o sea, en la persona denunciada. Yo creo que puede afectar muchísimo en todo lo que es la parte social, emocional, psicológica, ya que socialmente quedas, marcado y emocionalmente yo creo que también puede repercutir bastante. Yo creo que depende de cómo se lo tomen las personas, pero sí, es verdad que puede repercutir de esta forma. La verdad que se estudian distintos casos y gracias a esto podemos profundizar mucho más en el tema. Como había dicho también en la primera pregunta, este es un delito penal, así que yo creo que quizá depende de la denuncia, es la sanción que se aplica ante una falsa denuncia. Lo que me pareció muy gracioso es que una vez que ganó, va y se pone a cantar, por lo mismo que lo estaban tanto criticando. Entonces, fueron elecciones jodidas. Anteriormente había hablado que fui fiscal y noté mucho que la juventud fue a votar. Antes que capaz no se veía tanto o no pasaba. Y la verdad que la boleta única me parece mucho más rápida, mucho mejor, una implementación que en las elecciones se tenía que tener, porque antes era muy largo, eran filas y un proceso que realmente se podía unificar como se unificó ahora en la actualidad. Así que realmente fue bastante rápido y único. Meli, ¿qué reflexión sobre las elecciones? No, estoy de acuerdo con mi compañera con respecto a la boleta única, por un tema del ecológico, no hay tanto papel. Fundamentalmente por lo ecológico. Sí,
A mí me gustó bastante, digamos. Sin embargo, allá en la zona este fue un poco más largo, pero o sea, el tiempo, cuando yo fui a votar, sí estuve más tiempo. Bueno, capaz que el este es un poco más, se toman su tiempo. Claro, por un tema capaz que no estaban tan organizados, digamos. Pero con respecto digamos, a lo que sorprendió, yo no estoy de acuerdo. Yo tengo mi propia postura. Y bueno, veremos qué pasa. Sí. Y veremos cómo va avanzando O sea, todo esto. supongo que no estás de acuerdo con, o sea, no sos partidaria de Milei. No. Me parece bien. Y don Ignacio, ¿qué reflexión? Respecto a la boleta única, creo que Mendoza ya fue pionera en esto, ya hace varias elecciones que lo tenemos, ya se probó un poco esto de la transparencia, de la economía, no solo lo ecológico, sino que es bastante más barato. La reposición de boletas por parte de los fiscales, ya no hay tanto problema de que los fiscales que me roban las boletas, que me las tachan, que me ponen boletas truchas, que el que te da la boleta en la puerta de la escuela para que vos votes y le devuelvas la otra. Bueno, además de todo conocés bastante el tema porque tu papá trabaja en la Junta Electoral desde hace años. En la Secretaría Electoral desde los 18 años. O sea, tiene elecciones en el lomo. Y... Sí, creo que, bueno, en algún momento alguna entrevista hicieron, yo soy profe de la Cátedra de Derecho Constitucional, a la cátedra cuando se implementó en Mendoza por primera vez, y faltaba un poco de educación ciudadana respecto a la boleta única, no mucha gente sabía cómo era. Creo que en Mendoza, por suerte, con esto que ya hay varias elecciones encima, para las nacionales ya sabían cómo era. Sí creo que con lo que hubo bastante problema fue con el tema de los presidentes de mesa respecto de que habían dos urnas, una cuestión bastante particular, una para la nacional, una para la provincial, que pasaba cuando se cruzaban, por ahí que el presidente de mesa no estaba muy despierto. Y respecto de Milei, bueno, a mí me sorprendió. Sí, también otra cosa me sorprende, que me gustaría saber su opinión, esto de que fue solamente el 66% del padrón a votar. Eso la verdad que me llamó bastante la atención. Récord histórico desde la vuelta a la democracia, con la menor participación. La menor participación desde... Bueno, yo, a ver, mi opinión. Boleta única, creo que no soy un especialista en el tema, sé que existen riesgos también de fraude con este tema, pero creo que en la Argentina dio una señal importante, o sea, de eficiencia, o sea, se conocieron los resultados mucho más rápido, no hubo esa cuestión permanente que existía, sobre todo en los lugares así más caudillescos, de que al minuto 1 ya faltaban boletas, se robaban boletas. Creo que es más económico, es más ecológico, pero bueno, eso sería una cuestión de forma, digamos. De fondo, lo de Milei me sorprende. Yo tenía la sensación de que no le iba a ir mal, pero no pensé que le fuera a ir tan bien. De todos modos, lo explico, o me lo explico a mí mismo por la negativa, digamos. O sea, yo no creo que sea tanto un apoyo a él como dirigente, ni a sus formas, sino que realmente, bueno, yo soy más grande que ustedes, tengo algunos años más y realmente yo creo que toda la gente ya se ha terminado de hartar de ver los mismos tipos, las mismas caras, o sea, y no particularizo, o sea, aquí si Santilli, que es Massa, sí, ya está. O sea, a la gente es como decir, bueno, no sé qué vendrá, pero ya es como que quiere, creo que está pasando una señal clara con respecto a lo que no quiere. Bueno, creo que alguna referencia a eso teníamos que hacer. Leo seguramente, que no sé si estará escuchando el programa, pero sabe mucho del tema electoral y le gusta la política, también hubiera sido interesante escuchar su opinión. El próximo programa la podemos escuchar. Y tenemos dos temas de las chicas que han preparado. Si querés empezamos por el tuyo, Meli, y después vemos si llegamos, hacemos lo de Isa hoy, y si no, arrancamos con eso el próximo programa. Bueno, el tema que preparé es sobre las falsas denuncias. Claro, un tema muy de mucha actualidad. Ajá, y además es un tema muy complejo. Para definir más o menos, para que la gente pueda entender lo que es una falsa denuncia y cómo está también tipificado en el Código Penal, sí. Es un acto, digamos, o una acción humana
que es, digamos, ir directamente a una institución o a una autoridad pública y denunciar algo que la persona sabe que es falso, pero igual lo hace. O sea, que actúa con una intención dolosa. Exactamente. Entonces, yo hice una encuesta con mis compañeros de la Facultad de Derecho y la mayoría llegamos a un acuerdo en el que el individuo que es acusado injustamente, digamos, son vulnerados sus derechos personalísimos, el honor, la imagen, después el tema de cómo la comunidad también, digamos, lo condena, esa condena social por la sociedad, porque directamente lo que va a quedar es lo que hizo, por más que después sea inocente, sea sobreseído o absuelto si se lleva a juicio, entonces va a quedar directamente para toda la vida como, digamos, decirlo en un término coloquial, como marcado. Y además sufre un daño psicológico, digamos, también social y hasta, también financiero, no solamente él, también toda su familia, digamos. Entonces es una cuestión de generar conciencia, porque también perjudica a aquellas personas que van a denunciar algo que es verídico, digamos. Ahora, o sea, está claro, es algo que se viene hablando mucho. Creo que todos estamos más o menos al tanto de las discusiones al respecto. De todos modos, creo, como siempre, que en este, como en tantos otros casos, es muy importante tomárselo en serio y no simplificarlo, digamos. Vos dijiste una palabra que para mí es la clave de esta discusión, no sé qué piensan ustedes, ahora voy un poco más atrás, el fundamento político criminal de que la falsa denuncia es un delito con una pena muy baja, 1 mes a 1 año, sí, es evitar que la persona por temor no denuncie, digamos. Poco la idea sería decir, bueno, porque la persona dice, bueno, si yo denuncio y después ese delito no se prueba, entonces a mí me pueden hacer responsable de una falsa denuncia. Por eso la palabra que vos dijiste, el dolo, que es como un elemento subjetivo dentro del tipo penal, es la clave para mí de la falsa denuncia. O sea, para que algo sea una falsa denuncia, la persona lo tiene que haber hecho a sabiendas de que era falso. Que es algo que muchas veces se pasa por encima. Porque es, bueno, se denunció y después no se probó, y la persona puede haber estado convencida. Está convencida de lo que va a denunciar, el hecho que va a denunciar es falso. Entonces por eso actúa dolosamente. ¿Se entiende? Tiene la intención de dañar a la otra persona cuando lo acusa de algo que es falso. Por eso, pero así que yo creo que es como tiene que ser bien entendido el tema de la falsa denuncia. Relativamente, en términos relativos, son pocas las falsas denuncias. Lo que sí hay mucho, y que también habría que concientizar, etcétera, es gente que frente a sospechas, dichos, etcétera, que eso todo va y denuncia. Entonces no tiene técnicamente dolo. Por ende no puede incurrir en una falsa denuncia, pero sin embargo son denuncias imprudentes que como tales no tienen pena o sanción, pero que saturan el sistema, que están llenos de esas denuncias imprudentes, hechas muy a la ligera, de manera irresponsable, pero que no son técnicamente un delito. No sé si se entiende lo que voy. O sea, yo creo que la complejidad del tema es esa. O sea, cuando una persona va, si no sé, digo Isa por decir, pero va a Isa y dice, no, a sabiendas voy a dañar a esta persona y le voy a imputar tal delito diciendo, no, esta persona está bien, pues ella sabe que es falso y lo hace a propósito. Hay casos, pero no hay tantos. Lo que sí hay mucho más es de gente que va y denuncia imprudentemente. Muy a la ligera, digamos. Se toma el hecho de una denuncia penal muy a la ligera y creo que... ¿Y qué has visto, Meli, de proyectos? Bueno, o sea, es un tema que antes de que entraran ustedes, chicas, se trató mucho en el programa. O sea, vino un juez del Tribunal Penal Colegiado, habló del tema, hablamos con Carolina Lozada. Sí, estuve investigando varios proyectos mendocinos y un proyecto de la senadora sobre, digamos, aumentar
la pena y sacar la multa, porque estaba Básicamente, tipificado lo que es la pena de, como dijiste, de un mes o un año. un mes o un año, y si no la multa, que era de 750 hasta 12.500 por ahí. Lo que ella quiere es aumentar, digamos, eso, también lo del falso testimonio, el encubrimiento y demás. A ver, es un poco también lo que hablaba Fede, o sea, las falsas denuncias también depende un poco de los valores de las personas, o sea, sí, hay pocos porque también yo creo que una persona con 2 dedos de frente no va y dice, bueno, estoy aburrido, hago una falsa denuncia porque me pintó. No, es más allá de eso, siento que también ahí tenemos la respuesta del por qué hay tan pocos, ¿no? Porque las personas que lo hacen, y bueno, o sea, para mí hay 2 opciones. La primera, el hecho de que lo hacen porque, bueno, quieren, y la otra por lo mismo, porque no se toman o no ponen un poco la atención de lo importante que es. Porque sí, bueno, justo quiero presentar una denuncia de, bueno, me la tomo así nomás. No, es más allá de eso, porque realmente se puede llegar a casi, penalizarte, o sea, son ciertos temas que, bueno, está bueno que lo toquemos, ya que para que los oyentes que no están metidos un poco en lo jurídico o no tienen ni idea, está bueno nos despedimos de Max, está bueno el hecho de tenerlo en cuenta y que se lo digamos, porque es la realidad, es algo que capaz nosotros lo tenemos muy obvio siendo abogados y estudiantes de abogacía, pero en la sociedad capaz no se habla mucho de esto. Entonces, estuvo muy bueno lo que, o sea, el juez ese que te digo, le contestó, o sea, tuvo interés en contestarle a lo que había escuchado Carolina Lozada cuando salió por el programa. Y claro, él ponía énfasis en una cuestión que técnicamente es sumamente compleja, porque es muy difícil probar el dolo de la falsa denuncia. Y después hay una incongruencia también entre la proporcionalidad, un principio constitucional que se aplica también al derecho penal, pero vos fijate que un mes o un año en una falsa denuncia, que puede ser una falsa denuncia por cualquier delito, o sea, por un homicidio agravado, tiene un mes o un año, y el falso testimonio en perjuicio del imputado tiene una pena que va hasta los 10 años de prisión. O sea que ahí hay como un desfasaje, digamos. O sea y también, bueno, un cambio de época, porque son delitos que vienen de la sanción del código en 1921. O sea que, Sí. Pero también la verdad que creo que muchas veces la cuestión pasa, como dice Isa, por educar, por concientizar y por parar un poco este frenesí en el que estamos metidos viste que ahí nomás la gente sale a denunciar, sale a judicializar, o sea, un poco es como que, bueno, con el derecho penal se dice siempre, en términos generales, te diría que judicializar debiera ser, uno debiera tratar de que sea el último recurso. Claro, como última instancia, digamos. hay que también informarlo, a ver, es la realidad. Me gustaría, Ignacio, saber un poco tu opinión. Sí, yo creo que no conozco, pero creo que hay pocas condenas por falso testimonio. Muy pocas. Y algo que recuerdo de cuando he cursado constitucional, de Arrabal, que decía que ella fue jueza federal, que las sentencias son ejemplificadoras para la sociedad. Es decir, las personas que la condenan por un falso testimonio, un poco da el ejemplo a la sociedad de qué es lo que no se tiene que hacer. No sé si está de acuerdo, pero un poco las sentencias van dando, no solo que son para el caso particular, sino que sirven de ejemplo para la sociedad. A la vez también no conozco ninguna condena por falsa denuncia. Yo, por lo menos, siento que eso también impacta un poco en la sociedad, en decir, si denuncio falsamente no me pasa nada, más allá de que tenga mayor o menor pena. En eso también siento un poco que quien va a hacer una falsa denuncia no se pone a leer el Código Penal para ver cuál es la pena que le recae, sino que va y hace la falsa denuncia. Entonces sí siento por ahí que al no haber pocas condenas o poca persecución penal por parte de los fiscales en esos delitos, también eso es un poco lo que hace que carezca de trascendencia. Sí, bueno, eso sin duda
Eso es así, se han armado muchas asociaciones, se vinculan, o sea, como insisto, podríamos estar, la verdad que podríamos estar 2 horas hablando del tema, porque son casos muy complejos que además la falsa denuncia conectada con delitos cuya prueba de por sí es muy difícil, paradigmáticamente los delitos sexuales, bueno, tener un combo que es prácticamente irresoluble, ¿me entendés? Porque vos decís, bueno, de por sí el delito sexual lo que tiene normalmente, o en muchos casos, como prueba, son los dichos de la víctima y una pericia psicológica. Entonces, viste, de ahí, pero yo en definitiva coincido con Ignacio, no es imposible. O sea, cuando se identifica una falsa denuncia, salió hace poco, relativamente poco, el caso en ese momento era un pibito que denunció a su papá, cuando tomó conciencia ya más grande que había sido influenciado por la madre, iba a decir otra palabra, pero no, es como que había sido había sido manipulado por la madre. Bueno, lo pudo decir, lo pudo contar, y bueno, yo creo que ese es un caso como para ejemplificar y decirme, bueno, mira, usted no puede hacer cualquier cosa. O sea, mucho menos manipular a un menor, pero digo, ahí es claro. Lo mismo con el falso testimonio, es muy difícil probar el falso testimonio. O sea, muchas veces la persona no se acuerda, dice, che, bueno, ¿qué color era el auto? Y no sé, pero hay otras veces, o sea, pero no es imposible. Hay veces que el falso testimonio es claro, o sea, la persona está mintiendo. Y bueno, son muchas cosas que están dentro de la faz interna de una persona, digamos, no se materializa. Eso es lo complicado, porque por ahí el tipo se te planta y te pasa mucho con los juicios penales. O sea, los civiles también, pero sobre todo los penales, que el tipo se te planta y te dice, no me acuerdo. Bueno, pasé el caso del policía. Con el policía, bueno, pero pobre, hablando de policía era el primer juicio, digamos. Pasa en general. Y lo que pasa es que pues bueno, pero aquí está. Si el tipo realmente no se acuerda, claro, esa es la duda porque transcurre en la fase interna, que es lo que dice Ignacio. Es decir, si realmente no se acuerda, dice, bueno, un ser humano no se acuerda. Claro. Pasó hace 3 años. Ahora, si se está haciendo el pelotudo, por decirlo mal y pronto, está mintiendo. Claro. O sea, a mí me quedó la duda de que ese policía se empezó a empantanar y... Bueno, en el juicio por jurado no se puede pedir falso testimonio ahí en el acto, pero estaba al límite, porque ya estaba... Es que pienso lo mismo que vos, que antes lo habíamos planteado, el hecho de que, sí, no sé, pero un detalle tenés que acordarte, o sea, sos policía, vas, tu profesión es tema de detalle, sí, sos ser humano, lo que quieras, pero dejate de joder, son 3 añitos, un detalle, que te pregunten y no sé, y es la realidad. Sobre todo el tema son las contradicciones. Por eso se dice siempre, eso lo dice Leo, y yo coincido, una cuestión de psicología del testimonio. Vos fijate que la persona que dice la verdad, en general declara mucho más fácil. O sea, es mucho más difícil mentir sostenido en el tiempo, digamos, en un relato, en un testimonio que puede durar 1 hora, que si vos estás diciendo la verdad. Si vos estás diciendo la verdad, estás relajado, porque, o sea, por más que te estés acordando mal, le decís, che, pero estoy Ignacio de este día que era violeta el suéter, es gris. No, pero si yo estoy seguro, voy a decir que es violeta. Ahora, si vos te entraste mintiendo para querer cubrir, para esto, que lo otro, empezás. Y cuando te empezaste a contradecir y el abogado se da cuenta que te empezaste a contradecir, se arman unos quilombos. Totalmente. Igual traje este tema por un tema de concientizar a la gente, digamos, a que, digamos, se utilice bien lo que es el sistema de justicia, el sistema penal. Bueno, hace poco tuve el placer, más o menos para cerrar, el placer de hablar con el doctor Mosuto, profesor de Derecho Electoral y Derecho Político. La verdad que un genio, y también hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Que él le expresaba, al menos que también diese un consejo, porque bueno, le pude hacer una entrevista y bueno, la vamos a poder pasar más adelante. También una scripta, bueno, hermosas entrevistas se vienen, pero le pude preguntar esto también de qué consejo nos daba, ¿no? A los mismos estudiantes que estamos transitando esta carrera. El hecho de, si de repente aparece que pensamos en medio de un juicio que el testigo está diciendo algo falso o algo equivocado, erróneo, ¿cómo más o menos utilizamos ese sentimiento que capaz como abogados o más recién iniciando nosotros estudiantes de Derecho,
cómo lo podemos pactar o hacer, ¿no? La verdad que es algo que no solo a mí, sino también tuve también el honor de hablar con bastantes estudiantes del primero a quinto año, estudiantes de Derecho de Lancuyo. También esto, ¿no? El cómo podemos ahora en la actualidad el manejarnos. O una vez también que salimos de la facultad, que sí es el laburar, pero también el comienzo, ¿no? Hay muchísima gente que capaz le cuesta más, o otra gente que empezó desde tercer año, o bueno, tu mismo padre que hablabas desde los 18 años. Entonces es lo mismo de ese gran pregunta de qué va a seguir ahora, ¿no? Así que bueno, se ven muy buenas entrevistas, es la realidad. Que bueno, también el miércoles que viene, junto a Leo, ya nos va a establecer su opinión sobre todo. Y bueno, y ojalá vuelva a las cámaras, así podemos establecer los videos. Sí. Eso estaría muy bueno, digamos, sí, lo de las cámaras. La verdad que no sé si en el Congreso, no sé el plan de estudio de la UNCUYO tienen en alguna especie especialización, no sé si es derecho electoral o si es siempre un capítulo de constitucional. No, en la de CUYO sí, en la de CUYO sí, en la del Congreso no. Pero yo hace poco también Mosuto dio una charla sobre derecho electoral junto a un especialista que estuvo en esa charla, estuvo muy buena, explicando un poco también lo de la boleta única, cómo era, también le hacíamos preguntas, estuvo muy bueno, pero se dan ciertas charlas. Pero, no, y es un tema también para anotarlo, para desarrollarlo. Bueno, Mosuto iba a venir. El miércoles pasado. Que tuvimos los inconvenientes, pero iba a venir, pero el electoral me parece que es un tema muy rico y que involucra varias dimensiones, o sea, no solo la normativa y los tipos de sistemas, el sistema DONT, sino también en particular, o sea, está muy enraizado con el federalismo, con el derecho político. Con el derecho político, o sea, hay muchas anomalías y cuestiones que tiene la Argentina que son muy interesantes de tratar y que por ahí la gente no lo sabe. O sea, también se vincula con la coparticipación de impuestos, esa cuestión típica, por ejemplo, yo no soy un especialista de derecho electoral, está claro, pero tenés provincias tremendamente subrepresentadas, provincia de Buenos Aires, el ejemplo emblema, digamos, y provincias hiperrepresentadas por esta cuestión de que todas tienen tres senadores, dos por la mayoría, uno por la minoría. Pero en definitiva, es un tema que tiene muchas aristas normativas, sociológicas, políticas, económicas, que está bueno y que creo que la gente conoce poco, en general, todo este tema electoral. Quizá también es una cuestión de educación, así como decimos lo de las falsas denuncias, decían ustedes, chicas, lo de las falsas denuncias, concientizar respecto de que, bueno, es importante ir a votar, es importante. Sí, la verdad es que es muy triste el número que viste de la gente que no puede. Sí, lo dijo Ignacio, yo no sabía que era el más bajo de la democracia. De la vuelta a la democracia. La verdad que es muy triste. Y bueno, pero a ver, de a poco lo vamos a estar estableciendo en la sociedad, entre los jóvenes, y bueno, para que se puedan elegir bien los políticos, que se pueda, a ver, es algo que nos representa como país, no es cualquier cosa. Entonces, de a poco supongo que lo vamos a poder concientizar en la sociedad y bueno, son temas bastante difíciles, pero bueno, es la realidad. Pero de a poco se va mejorando y bueno, y es también lo que está bueno que el Ancuyo den bastantes charlas de derecho electoral sobre cómo es ahora la boleta única y también quiénes se presentan, porque muchos, bueno, hace poco escuché también en la mesa, sale una persona a votar y dice, no, yo elegí por la cara. Mirá vos, ¿por qué? Porque, claro, al que vi más bueno lo elegí. Bueno, no, ya hay que empezar también también los mismos padres, a que le hablen a sus hijos sobre, bueno, mirá, hay que votar, está este partido, y que, bueno, a partir de eso, base eso, tome su decisión, y no seguir la decisión de, bueno, porque lo eligió mi papá o por lo de la cara, no, hay que meterse más en el tema, aunque no le guste, y bueno. Y otro tema que también no sé si ustedes ya lo han tenido o vos lo cursaste, o sea, una materia que creo que tiene que ser, por lo menos con respecto a mi época, fuertemente adornada,
si me escucha alguna de tus mentoras, capaz que me azota, pero creo que derecho político es una materia que quedó como muy atrás en el tiempo. O sea, no es que sean cosas que no son importantes, o sea, la tipología, la forma de gobierno, Aristóteles, etc. Pero creo que hoy hay temas mucho más interesantes, como por ejemplo, por decir uno solo, tenemos constituciones que están pensadas para el 1800 y se aplican hoy en el siglo XXI. O sea, claramente la representación no es la misma. Es una materia, no sé si se ha modernizado o no la asignatura de Derecho Político, pero creo que tendría que, o sea, no está mal estudiar Platón, o la República, Aristóteles, o la tipología de forma de gobierno. No está para nada mal, pero creo que hoy sí, sobre todo ese hecho de que tenemos constituciones que están pensadas para el siglo XVIII. ¿No sabes que a mí en Derecho Político me hicieron leer un libro de Durán Barba, La política del siglo XXI? Muy bueno y recomendable para que lo lean. Esas cosas me parecen, sí, eso me parece interesante. Así que bueno. Víctor Mosuto le va el derecho político, así que después lo vamos a establecer. Pero bueno, así que vamos cerrando un poco, gran programa, la verdad. Muchísimas gracias a todos los oyentes, los que estuvieron. Y bueno, después, el miércoles que viene, ojalá vuelvan las cámaras y esté todo mejor establecido. Junto a Leo un grande, y vamos a saber su opinión, su gran opinión sobre las elecciones. Te mandamos un beso enorme, te extrañamos acá. La verdad, bueno, que está en un viaje bastante largo, así que muchísimas gracias. Esperemos tenerlo de vuelta al señor Leo. Señor Leo. Que dudo que esté escuchando, pero bueno, ya lo vamos a tener de vuelta. Y bueno, sí, muchas gracias. Me pareció que estuvo bueno el programa y nos vemos el miércoles que viene. Bueno, la verdad que sí, yo quiero agradecer a mis compañeros que me dieron una mano con este tema, que se animaron, porque no muchos se animan a estar ante una cámara y dar, digamos, su punto de vista, así que les mando un beso a mis compañeros de Derecho en la facultad, enorme. Y bueno, nos vemos, muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias a Agus por el aguante hoy también. Que está atrás de cámara.